Hola, es una alegría para mí poder continuar con ustedes en otro estudio, otra presentación en esta serie sobre el resplandor o la gloria del pacto eterno. Nosotros estuvimos viendo en los temas anteriores que hay tiempos especiales, hay tiempos señalados en los cuales Dios anhela encontrarse con su pueblo. Hay tiempos en los cuales entramos en la presencia de Dios. ¿Cómo entramos en su presencia? Al recibir su espíritu. Y habíamos visto en las presentaciones anteriores que esto está claramente enseñado en los símbolos y ritos del santuario. Está claramente enseñado en esos ritos, en esos sacrificios y ofrendas que quedaron abolidos. Está claramente enseñado en esas instrucciones, en aquellos estatutos y ordenanzas que Dios le dio a su pueblo referidas a los tiempos de reunión. Los ritos y servicios del santuario señalaban una realidad vigente que estaba en los mismos días del pueblo de Israel. Señalaban una realidad que está vigente en nuestros propios días. Y en esas instrucciones, Dios le dio claramente indicaciones a su pueblo, diciéndole de la siguiente manera, lo leemos en Números capítulo 28 a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Acá notamos y vemos que el pan habría de ser ofrecido a su tiempo, hay un tiempo específico para ello. ¿Cuándo? En Números 28 leemos que un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Ahí tenemos el pan que habría de ser ofrecido, la flor de harina amasada con aceite de oliva. Esto era ofrecido en el holocausto de la mañana y en el holocausto de la tarde, todos los días. Este es el pan diario, este es el pan a su tiempo. ¿Qué tiempo? En esos tiempos, en los tiempos del sacrificio matutino y en los tiempos del sacrificio vespertino. Y respecto de este pan, notamos lo siguiente que nos dice Levítico capítulo 10 a partir del versículo 12 en adelante. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. De este pan que era ofrecido vemos que un puñado era para ser quemado en el altar. Eso lo habíamos visto en otro tema, en otro versículo. Y el resto vemos aquí que es para ser comido por el sacerdocio. Y nos preguntamos, ¿es este servicio diario una serie de actividades que Dios les dio simplemente para ocuparles el tiempo sin ningún tipo de enseñanza detrás de ella? ¿Era este servicio simplemente ceremonia sin significado? ¿Es Dios un Dios de puramente ceremonialismo? Y leemos Hebreos capítulo 8, versículo 3 que nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y seguimos en el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. A esas preguntas vemos entonces de que no, Dios no es un Dios de puramente ceremonialismo o formalismo, porque estos versículos que leímos respecto del pan nos dicen que este pan es figura y sombra de cosas celestiales. Es decir, este servicio diario de ofrecer el pan junto con las ofrendas es figura y sombra de realidades de origen divino. Esos servicios, esas ofrendas, son figura y sombras de realidades celestiales. Dios quería, a través de cosas visibles y concretas de la vida diaria, enseñarles las realidades espirituales, para que pudiendo ver lo visible, entiendan y conozcan lo invisible. Y esto es justamente el modelo divino. Tenemos que es el canal
lo que permite llegar a la fuente, es lo visible lo que nos permite conocer lo invisible. Así, por medio del servicio sacerdotal, Dios quería enseñarles y quiere enseñarnos a nosotros también las realidades de las cosas celestiales. Mirando a Jesús aquí en la tierra, vemos que Él hace exactamente lo mismo. Toma las cosas terrenales para enseñarnos las espirituales. Lo interesante de todo esto es que el hombre se olvida rápido de las cosas celestiales para volver sus ojos a las terrenales, a las cosas visibles, olvidándose que lo eterno es lo real, es el verdadero objetivo de la enseñanza. En Juan capítulo 6, al principio del capítulo, se nos dice que la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras estaba muy cerca. Y viendo Jesús que la multitud estaba sin comida, hace el milagro de la multiplicación de los panes. En esa fiesta, Jesús quería que redescubrieran el significado espiritual de ese momento. Esta es la oportunidad que Cristo esperaba para poder decirles lo que dice en el versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús los anima a que quiten sus ojos de lo físico, de lo visible, de la comida que perece, y que pongan los ojos en lo espiritual, en lo invisible, en la comida que permanece. Esta comida solo viene de las manos de Cristo. Y lo interesante es que los oyentes le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que obrar o trabajar? Y Jesús les responde en el versículo 29, diciendo así, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así vemos que comer la comida de Dios es creer en el enviado de Dios. Y los oyentes lo vuelven a Jesús a los conceptos físicos, a lo visible. Le dicen, ¿qué haces tú? Nuestros padres comieron el maná por 40 años. Tan solo nos has dado de comer una vez. ¿Qué haces tú? Cristo justamente estaba haciendo énfasis en la necesidad que ellos tenían de recibir y aceptar las palabras de Cristo. Estaba haciendo énfasis en el plano de las realidades espirituales y ellos lo vuelven al plano material, al plano visible, físico. Y Jesús responde de la siguiente manera a partir del versículo 32. Les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así es como Jesús los vuelve a las realidades espirituales. El Padre es el que da el verdadero pan del cielo. El maná es verdad que era pan del cielo, pero con ese pan ellos no tendrían vida eterna. Y Jesús nuevamente estaba usando el modelo divino para llevarlos nuevamente a la vida. Habíamos visto que el canal es lo que lleva a la fuente. Lo visible, las cosas visibles, son las que ilustran y nos permiten entender y comprender las cosas invisibles. Y así, el servicio sacerdotal tenía el propósito de enseñarnos y revelarnos las cosas celestiales. El maná era una realidad, era un pan del cielo visible que apuntaba y señalaba al verdadero pan de Dios, al verdadero pan que da vida eterna. Cristo mismo, esa conexión directa en su discurso, la pone en sí mismo. Él los dirige a que pongan su vista y atención en sí mismo hablando de ese verdadero pan. ¿Por qué? Porque allí mismo les dice en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es la verdadera comida y la verdadera bebida. Con esa comida y esa bebida el hombre vivirá para siempre, será saciado completamente. Así, vemos que la realidad del pan ofrecido en el servicio diario del santuario es aquel que descendió del cielo, es Cristo mismo. Digámoslo nuevamente, el pan ofrecido en el servicio diario del santuario es un símbolo de Cristo. Y recordemos las palabras que habíamos leído recién, números 28:1, nos decía, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda,
mi pan con mis ofrendas encendidas a su tiempo. Y notemos que dice Dios mi pan. Y nos preguntamos, ¿cuál es el pan de Dios? O mejor dicho, ¿quién es el pan de Dios? Juan 6:33 nos dice que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está en Juan 6:33. El mi pan de Números 28:2 es el Cristo de Juan 6:33 que recién leímos. Cristo es el verdadero pan de Dios. Y en ese sentido volvemos al modelo divino, ¿no es cierto? Vemos que el maná, ese físico maná que recibían el pueblo de Israel cuando peregrinaba en el desierto, era un símbolo, una señal, una ilustración de la realidad del verdadero pan del cielo. Este pan que se ofrecía en el servicio sacerdotal, ese pan matutino y vespertino, simboliza a Cristo. El pan que era ofrecido diariamente y que los sacerdotes debían comer es un símbolo de Cristo, de su presencia. Así, por medio del maná, del pan, Cristo quería, en los días de Moisés, en los días de su encarnación y en nuestros días, que nosotros podamos entender, apreciar y aferrarnos y tomarnos del verdadero pan del cielo, del pan de Dios, de Cristo Jesús. Y nosotros notamos que este pan de Dios da vida al mundo. El que descendió del cielo, Cristo, el pan de Dios, mantiene con vida el universo para que pueda ser alimentado y aceptar y recibir y creer las palabras de Cristo. Y así como Cristo le daba al pueblo de Israel el maná físico para que pudiera recibir y aceptar el verdadero pan del cielo, pudiera aceptar y recibir a Cristo, así también hoy Cristo mantiene con vida a todo el mundo, nos da la respiración y cada palpitación para que podamos recibirle en el corazón, para que recibamos, para que podamos recibir su espíritu. Este pan del servicio del santuario, es un canal dirigiendo la vista a la vida eterna que está disponible en Cristo Jesús. Así nosotros vemos que esa harina, ese aceite amasada, nos apunta, nos señala a la vida en Cristo. Y la vida temporal que nosotros recibimos es un canal, es un medio para que nosotros podamos recibir ese pan, para que podamos recibir esa vida eterna que es tan solo en Cristo. Teniendo esta vida que Cristo nos mantiene, Cristo nos invita a que creamos en Él, que creamos en sus palabras. Él lo explica allí enseguida, en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comemos del pan cuando recibimos su espíritu, comemos del pan cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Comemos del pan cuando recibimos y atesoramos las palabras de Cristo. Esa es la realidad que Cristo buscó enseñarle al pueblo de Israel en el desierto y a sus oyentes en Juan capítulo 6. Hoy, aquellos que creemos en Cristo, somos llamados real sacerdocio y así siendo real sacerdocio, Cristo nos invita a que oremos de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto por supuestamente no solamente hace referencia al pan físico que necesitamos para vivir cada día, sino a la bendición del Espíritu Santo y su palabra que nos es dada todos los días. Cuando hacemos esta oración, ¿estamos pensando como los israelitas de antaño, solo en lo visible, en lo físico? ¿Cuándo el Padre nos quiere dar este pan de cada día? En Números 28:3 lo leemos, dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. En el horario del sacrificio matutino y vespertino, cada día aproximadamente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se ofrecía el holocausto, el pan y la libación del vino, y los sacerdotes comían el pan.
Ese rito es figura y sombra del real sacerdocio, el cual somos nosotros. Aproximadamente a esa hora, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, hay una invitación ¿a qué? A detenernos un momento y a recibir el pan nuestro de cada día, a entrar en comunión con nuestro Salvador, a recibir su Espíritu y su palabra, a tomar y recibir ese verdadero pan del cielo que es la vida eterna de Cristo. Ahora, lo que es muy interesante y habíamos notado en los temas anteriores es lo que sucede en los días sábados. Miren con atención. En Números 28, versículo 9 en adelante dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué el doble en el día sábado? Recordemos, lo visible nos señala, nos apunta, nos enseña lo invisible, lo real, lo permanente. El alimento, la harina y el aceite amasada, ese alimento físico material, nos apunta, nos dirige, nos señala el alimento espiritual que está disponible. Pablo lo explica de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo les daba su alimento espiritual y su bebida espiritual, y el maná y el agua que salían de la roca eran símbolos, eran figuras del Espíritu de Cristo y sus palabras, dadas a cada corazón. Así, nosotros vemos que en el hecho de que hubiera un doble servicio en el día sábado, apunta a que en ese día hay una doble porción de la presencia de Cristo. En ese día sábado hay una mayor medida del don del Espíritu de Cristo. En ese día hay más palabras de Cristo para el hombre. Y es justamente a eso a que apunta la doble porción ofrecida en los días sábados en comparación con un día común de la semana. Respecto de este día, en Isaías capítulo 58, versículo 13 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando apartamos el día santo de reposo, el séptimo día, para Jehová, sin buscar hacer nuestra voluntad, ni hablar nuestras palabras, ni hacer nuestros propios caminos, entonces nos deleitaremos en Jehová, hallaremos delicia en la presencia de Jehová. Y nos dice el mismo escritor en otro versículo, en Isaías capítulo 48, versículo 18, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías nos dice que la justicia, esta justicia de Cristo que recibimos y guardamos sus mandamientos, es como las ondas del mar. Las ondas del mar se mueven en forma individual, hay un ritmo, hay una secuencia regular. Así es como la justicia de Cristo por medio de su Espíritu nos viene, en una forma regular, rítmica, en una secuencia de 2 veces por día. Y nosotros leemos en Levítico capítulo 26, a partir del versículo 2, que nos dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí nuevamente volvemos a lo visible como siendo un canal para aferrarnos y llegar a las realidades espirituales. Las lluvias o la lluvia
son el medio, el canal por medio del cual Cristo nos bendice. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón los días de reposo, entonces Dios nos dará lluvia. Cuando adoramos a Dios en sus días señalados, entonces la lluvia no solamente caerá a nuestro alrededor, sino que caerá sobre nosotros. Dios da su espíritu en mayor medida cuando el día de reposo es guardado. ¿Cuándo? En sus tiempos. ¿En qué tiempos? En el día de reposo. Noten ustedes que nos dice que es una lluvia en su tiempo. La lluvia, el don del Espíritu Santo, tiene su tiempo específico, señalado. Noten ustedes también que dice días en plural de reposo, es decir, son varios los días de reposo. Cuando nosotros guardamos sus días, entonces Dios nos bendecirá con su presencia, con su Espíritu. En Oseas capítulo 6, versículo 3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cristo vendrá a nosotros por medio de su Espíritu, de su presencia, como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Ahora, lo interesante de todo esto es que la promesa de este agua de vida que salta para vida eterna es una medida del Espíritu que es creciente en su dimensión. No es solamente como lo vimos en el tema anterior, en las medidas prometidas de todos los días más la doble porción del día sábado. Miren ustedes cómo lo describe en el libro de Ezequiel. Leo en el capítulo 47, versículo 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Vemos que a medida que el agua sale del templo y avanza, se vuelve cada vez más profunda. Habiendo salido, y a 1000 codos de distancia, el agua llega a los tobillos. Luego llega a las rodillas, luego a los lomos, y luego ya no se puede hacer pie, se tiene que pasar a nado. ¿Y cuál es el significado de que el agua se vuelva cada vez más profunda? Nos ayuda a entender este capítulo el contexto de este versículo. ¿Dónde está ese contexto? Justo en el capítulo anterior. Leemos Ezequiel 46, versículo 3, que dice, Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda una efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. La cantidad de ofrendas, así como lo habíamos visto en Números 28 en el tema anterior, crece a medida que nos movemos de los sacrificios y ofrendas diarias a los sacrificios y las ofrendas de los días de reposo, y luego vuelve a incrementarse al considerar los días de luna nueva y los días de fiesta. Ahora también es interesante de que las medidas de este capítulo de Ezequiel 46 son un poco diferentes a las medidas que nos da Números capítulo 28, pero siguen la misma secuencia. Por una cuestión de simplicidad, vamos a seguir con las medidas de Números 28 que habíamos visto en la presentación anterior. Esta secuencia de distintas medidas que hay en las ofrendas y sacrificios es la medida de la bendición del Espíritu de Dios en esas fechas, para tener
un entendimiento de cómo aumenta la bendición, la vamos a emparejar con la visión de las aguas saliendo del templo de la visión de Ezequiel 47. Ustedes lo pueden ver en este momento en la pantalla, lo vemos en este cuadro. Y lo hemos simplificado, vamos a considerar únicamente la ofrenda del pan y ciertas fechas claves. Ustedes ven que, por ejemplo, en el día diario había, o en el sacrificio diario, había una medida, ¿no es cierto?, de mi pan. Había 2,8 kilos de harina y 1,8 litros de aceite. Eso es equivalente o se compara a las aguas que salen del santuario. En el día sábado tenemos una doble porción, 5,6 kilos de harina y 3,6 litros de aceite. Es en el paralelo de Ezequiel 47, es a los 1000 codos cuando el agua llega a los tobillos. Nosotros después avanzamos a las lunas nuevas y vemos que hay una mucha mayor medida de la bendición de Dios. Hay 23,8 kilos de harina y 15,3 litros de aceite. Ya es a los 2000 codos, el agua llega a las rodillas. Y si entramos en la fiesta de los panes sin levaduras, tenemos que la ofrenda de mi pan son 169,4 kilos de harina y 108,9 litros de aceite. Esto equivale en el río de Ezequiel que el agua a los 3000 codos ya llega hasta los lomos. Y si entramos aún más en la fiesta del séptimo mes o en las fiestas del séptimo mes, tenemos que hay un total de 553 kilos de harina y 359 litros de aceite, aproximadamente 100 veces más de lo que se da en un sábado. Y esto es equivalente a los 4000 codos eh, avanzando en el río, a donde el agua ya está por arriba de la cabeza. Así nosotros vemos cómo el don del Espíritu de Dios, que fluye como río de aguas vivas, se profundiza y se transforma en un río de aguas profunda a medida que nosotros ingresamos en las fechas de los encuentros de las fiestas solemnes de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué sucede con aquellos que beben de esa agua? ¿Qué sucede con aquellos que están sumergidos bebiendo de esta bendición? Lo leemos ahí mismo en Ezequiel capítulo 47, versículo 9, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Todo ser viviente que ingrese en el río vivirá. Y ahora lo conectamos con lo que Cristo mismo dijo. En Juan capítulo 6, 63, perdón, en Juan 4:14 dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. El 58, el que come de este pan vivirá eternamente. 63, el Espíritu es el que da vida. 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo. Así nosotros vemos que los que ingresen y beban de este río que fluye continuamente en los tiempos señalados, a su tiempo, como dicen las Escrituras, vivirán eternamente. Este versículo de Ezequiel 47 es evidencia de que está hablando de la vida espiritual, así como Cristo la explicó en estos versículos que leímos. El versículo 11 nos presenta que aquellos que en un momento recibieron agua pero dejaron de estar vinculados al río, aquellos que ya no reciben las corrientes de agua viva, sino que el agua que hay en ellos se estancó, no vivirán. Aunque se hayan deleitado en el sábado, no tendrán vida, quedarán para las salinas. ¿Y qué es lo que notamos allí, a la ribera del río, a ambos lados? Que todo árbol frondoso crece, toda clase de árboles frutales, aquellos que se afinquen a la orilla de ese río, con sus raíces hendidas en la tierra, bebiendo del agua de la vida, su hoja nunca caerá ni faltará su fruto. ¿Se ve cómo es esto? Es una aplicación completamente espiritual.
uno no puede menos que dejar de recordar lo que nos dice el Salmos capítulo 1, a partir del versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la abundancia de agua lo que permite que la vida abunde, y toda clase de árboles frutales crezcan a la orilla del río. Estos árboles dan fruto a su tiempo, algunos a 30, otros a 60 y otros a 100. Este es el secreto del río de Ezequiel. A medida que seguimos los tiempos del Señor y recordamos su ley, seremos como árboles plantados junto al río. Las hojas no caerán. ¿Cuándo fue que cayeron las hojas? Las hojas cayeron con el pecado. Así el pecado no tendrá más dominio en nosotros. La vida de Cristo recibida por medio de su Espíritu y sus palabras serán el alimento a su debido tiempo para todo aquel que tenga hambre y sed. El sábado en ese sentido nos da el principio de que en ese día hay una mayor presencia del Espíritu de Cristo. Si nosotros aceptamos el día sábado para guardarlo y recibimos una mayor medida del Espíritu de Cristo y de su palabra, abrimos nuestro corazón para entrar en la corriente de vida, en el río de vida. Para poder cruzar el Jordán, el sacerdote tiene que mojar sus pies en el río. Así, aceptando el sábado, se abre una puerta para ver en este rito del pan de los sacrificios, de la harina y del aceite, al verdadero pan del cielo, a Cristo, su presencia y sus palabras, ahora en una mucho mayor medida en los tiempos de reunión, en los tiempos de entrar en su presencia. Y viendo esto y comprendiendo esto, vemos entonces el río de agua viva que sale del trono de Dios. Y somos invitados a entrar en su presencia, a entrar en este río del Espíritu de Dios donde hay vida. Todos los sacrificios y ofrendas del servicio del santuario apuntan y señalan el don del Espíritu Santo, hecho disponible mediante el sacrificio de Cristo. ¿Acaso no queremos recibir una mayor medida del don del Espíritu Santo? ¿Acaso no queremos entrar en la experiencia de la lluvia tardía? ¿Nos hemos de conformar con el agua solamente a los tobillos? ¿Acaso no querríamos ingresar en estas aguas y ser bautizados con el bautismo del Espíritu? Si nosotros entráramos en este río, ¿acaso no sería de gran bendición? El hecho de que esto es de gran importancia está señalado en la lucha del anticristo. Vean ustedes lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En los días de Israel en el desierto, en los días de Jesús, en los días de la Edad Media y hoy, Dios envía su Espíritu en una mucho mayor medida en los tiempos de encuentro, en los tiempos de reunión, en los tiempos de su presencia. Y en este río, en el cual fluye la vida, vemos que hay una hermosa conexión con el número 7. En primer lugar, tenemos la hora del sacrificio vespertino y luego se contaban 6 horas y en la séptima hora hay nuevamente una fuente abierta para la bendición. Cristo estuvo 6 horas en la cruz padeciendo, luchando por nuestra salvación y en la séptima hora descansó. Así tenemos el sacrificio matutino aproximadamente a las 9 de la mañana, 6 horas y después en la séptima hora nuevamente la bendición, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y nosotros si vamos a la semana vemos que hay 6 días de trabajo y hay un día de reposo. El Padre y el Hijo obraron en la creación de esta tierra por 6 días. Crearon al hombre y en el séptimo día descansaron. Como habíamos visto, en ese día Cristo descansó y fue bendecido en la presencia de su Padre, y comparte eso con Adán y Eva. El sábado, el séptimo día, es la experiencia de Cristo que recibimos de Él, es entrar en su descanso y reposo.
Luego nosotros tenemos la fiesta de los panes sin levaduras, que es de 7 días. 7 días completos de encuentro para recibir la presencia y la bendición de Dios. Y luego está dentro de la fiesta de los panes sin levaduras, hay un día que es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Desde ese día hay que contar 7 semanas cumplidas. Y allí tenemos la fiesta de Pentecostés. Hay que contar 7 semanas cumplidas desde el día de las primicias para luego entrar en el reposo. Y lo otro que notamos también, y esto ya es a nivel de los meses, es de que desde el inicio del año contamos 6 lunas y luego en la séptima luna, en el séptimo mes, hay 3 fiestas muy significativas. Es justamente en estas fiestas y en particular la de tabernáculos, donde grandes bendiciones se derraman, como el servicio del tabernáculo en las ofrendas tipifica. Así vemos nuevamente como en el séptimo o en el 7 hay reposo, hay bendición. Y luego tenemos el sábado de la tierra. Tenemos lo mismo pero en el ciclo de años. Se cuentan 6 años y el séptimo año es un año de reposo para la tierra, con lo que el hombre tampoco trabaja la tierra. Es el año de la liberación de los esclavos. El séptimo año es un año de descanso y de reposo. Luego se cuentan 7 ciclos de 7 años y llegamos al jubileo. Esto siguiendo un principio muy similar al que hemos visto para la fiesta de Pentecostés. Se cuentan 7 sábados, en este caso de años, y el siguiente es reposo. Y finalmente tenemos la cuenta de 1000 años, 6000 años y luego 1000 años de reposo. El séptimo milenio, como está profetizado en el Apocalipsis, será un año de reposo para la tierra y de reposo también para el pueblo de Dios, finalmente liberado del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que vemos en todo esto? Que los tiempos de los sacrificios y las instrucciones de Dios en el Pentateuco nos ilustran maravillosamente las verdades gloriosas del Evangelio. Los sacrificios y su ubicación temporal, así como lo vimos en el tema anterior y en este, están conectados de tal manera como para revelar el principio del 7 como un periodo de bendición y reposo. Se lo encuentra en cada día, cada mes y cada año. Así como el Padre y el Hijo obraron 6 días y la obra fue completada en el séptimo día, de reposo, descanso, reflexión, delicia, palabras de bendición del Padre al Hijo, así también, una vez completado el trabajo en una etapa de 6 unidades de tiempo, le sigue la séptima unidad de tiempo que provee espacio para acercarnos a Dios, ser bendecidos y reflexionar sobre su amor. De esa manera, renovando nuestro vínculo como sus hijos. Viendo todo esto, ¿acaso no sería una buena idea empezar a acostumbrarnos a contar de a 7? Todas estas indicaciones que vemos en las Escrituras nos están señalando un camino y al mismo tiempo un ritmo, una secuencia, un encuentro mucho más cercano con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Es en estos ciclos de 7 cuando fluye el agua viviente. Es en estos ciclos de 7 que están basados y que se encuentran fundamentados en el día sábado, cuando los ríos de las aguas vivas que fluyen del trono de Dios se derraman sobre aquellos hijos sedientos, dándoles el Espíritu de Cristo. Si empezando el día nos detenemos a recordar el sacrificio de Cristo, las corrientes de aguas se abren para nosotros. Si luego de 6 horas, en la hora del sacrificio vespertino, nos detenemos para considerar a Cristo, nuevamente el Espíritu de Cristo nos es dado. Y esto ocurre todos los días. Y esto ocurre todos los sábados. Cada sábado, en doble porción, el Espíritu de Cristo nos es dado. Y esto continúa en forma creciente en las lunas nuevas y en los días de fiestas, en aquellos momentos en los cuales el Cordero es sacrificado. En cada uno de estos encuentros, el Padre nos envía su delicia por medio de su Hijo. Si nosotros le abrimos el corazón al Hijo, recibimos su Espíritu y somos santificados, somos sellados a su imagen. Y consideren esto cuidadosamente.
Si el servicio de sacrificios habría de representar un solo evento en 6.000 años, la muerte de Cristo, ¿no sería esto mejor tipificado con tan solo un sacrificio por año? ¿Acaso el sacrificio de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, no nos señalan en sus dimensiones el flujo de las corrientes de vida que son dadas al pueblo de Dios en estos tiempos? ¿No es acaso maravilloso pensar en esa corriente de amor que Dios nos quiere dar cada día, cada semana, cada año? ¿Acaso no quisiéramos guardar ansiosamente esos momentos en los cuales se nos da nuevamente, se nos renueva nuestra identidad como hijos de Dios? Y aquí alguno podría argumentar, ¿no? Decir, no necesito esperar un momento adicional o especial para saber que soy un hijo de Dios. O quizás podría decir, no necesito esperar un momento especial porque Dios siempre me bendice y me quiere. Pero yo le pregunto, ¿le dirías eso acaso a tu esposa? ¿Le dirías eso a tu esposa en el día de tu aniversario, del aniversario de tu casamiento, de que no necesitas un día especial para recordar que la amás? ¿Acaso la esposa le diría al marido, ya sabemos que nos amamos, entonces no necesitamos detenernos en nuestras ocupaciones, ni tampoco necesitamos ningún tiempo especial de intimidad entre los dos? ¿Acaso no vemos que hay estaciones, tiempos especiales para todas las cosas? Por supuesto que sí, eso nos enseña la vida. Hay un tiempo para dormir, otro para estar despierto. Hay un tiempo para comer y otro para no comer. Y leemos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, absolutamente tiene un tiempo señalado, una hora señalada. Vean cómo lo dice el versículo de Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las escrituras nos presentan de que hay tiempos, en plural, de refrigerio. Noten que no hay un solo tiempo, son varios los tiempos del refrigerio de Dios. Hay tiempos en los cuales podemos ser refrescados, y aquí viene la imagen de alguien que es refrescado con el soplo de aire, alguien que es soplado. Recordamos a Cristo soplando el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Y estos tiempos de refrigerio qué son? El versículo lo dice, son la presencia del Señor. Los tiempos de refrigerio son la presencia de Cristo. Es la presencia de Cristo en estos tiempos de refrigerio lo que es prometido. Es el don de la lluvia, es el don del Espíritu Santo. Y nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es mi anhelo y mi oración de que consideremos cuidadosamente estas cosas y de que aceptemos la invitación de Cristo, y de que entremos en este río de Ezequiel, que tomemos del agua de la vida gratuitamente, y que nuestras vidas sean como árboles plantados a su ribera, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.